Tener en cuenta el contexto es un elemento clave cuando estamos leyendo no solo una revisión sistemática, pero cualquier tipo de evidencia científica que tratamos de aplicar a nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué el contexto es importante? Bien, los estudios han demostrado que funcionan en unos determinados ambientes y algunas veces el contexto nos indica que una intervención puede o no funcionar o puede ser recomendada o puede no ser recomendada. Un ejemplo clásico que se puede utilizar para hablar de contexto es, por ejemplo, el tamoxifeno para evitar una recurrencia del cáncer de mama. El uso del tamoxifeno se ha demostrado en contextos muy distintos, ¿no? De altos ingresos, de bajos ingresos. Mientras la persona tenga acceso a este tamoxifeno y lo pueda tomar en unas condiciones seguras y continuas, el efecto va a ser el mismo, ya sea que esté tomando en India o esté tomando en Estados Unidos, ¿no? Va a tener un ejemplo muy parecido en estas mujeres. Sin embargo, podemos encontrar un ejemplo mucho más distinto. Si hablamos, por ejemplo, de los antibióticos para el dolor de garganta, en los países desarrollados claramente se ha demostrado que no es una recomendación, no es una intervención a recomendar, ¿no? El antibiótico no evita el dolor de garganta, no acelera la curación más que en un periodo de tiempo muy marginal y, por tanto, podemos decir que la intervención es recomendable. Sin embargo, si en nuestro contexto hay un alto elemento, hay una alta incidencia de enfermedades que pueden estar afectadas por el que pueden añadirse a este dolor de garganta, como por ejemplo fiebre reumática, ¿no? El antibiótico sí que previene estas complicaciones graves y por tanto sí que se debe recomendar el uso del antibiótico. Y por tanto, el contexto lo que nos marca es cómo, con la misma evidencia, los mismos estudios, podemos llegar a conclusiones absolutamente distintas en función del contexto. Por supuesto, cuando estamos hablando de intervenciones a nivel de sistemas de salud o a nivel de salud pública, estas decisiones de contexto pueden ser mucho más complejas y siempre hay que añadir un elemento más de reflexión en el momento de poderlo aplicar. Sin embargo, también podemos tener ejemplos que nos permiten llegar a la conclusión de que determinadas intervenciones es muy posible, independientemente del contexto, que funcionen. Por ejemplo, una revisión hecha por un grupo de investigadores de Ottawa miró la eficacia sobre los programas nutricionales de las escuelas, ¿no? Para niños con déficits nutricionales. Eh, este tipo de programas en contextos sumamente distintos han mostrado que son eficaces. ¿Cuál sería el pero que podemos realizar en este sentido de contexto? Bueno, el resultado principal que se medía en los países desarrollados era de atención en el aula, mientras que el resultado principal que se medía en países de bajos ingresos, ¿no? Era de aumento de peso, de ganancia de peso de los niños. Eh, Sin embargo, podemos decir en ambos que la intervención era efectiva, pero podemos ver que empezamos a ver ya algunos matices. ¿Cuál es un ejemplo en el cual, otra intervención es en el cual hay que mirar mucho más el contexto para poder decidir si va a funcionar o no? Por ejemplo, los trabajadores sanitarios legos. Hay una revisión Cochrane hecha por un equipo de Noruega que ha mirado el tema de los trabajadores sanitarios legos. Los trabajadores sanitarios legos son personas que no han recibido una formación como trabajadores sanitarios, no son enfermeros, no son médicos, no han recibido una formación reglada eh, para realizar la intervención sanitaria, sino que han recibido una formación informal o ad hoc para poder realizar una tarea en concreto, ¿no? Por ejemplo, un grupo de personas de la comunidad se identifican para buscar mujeres que han acabado de tener un niño en un periodo de 2 semanas para ayudarles a fomentar al amamantamiento, ¿no? Al dar el dar el pecho a los niños, ¿no? Fomentar de que no utilicen otros elementos como la fórmula. Los trabajadores sanitarios legos, por ejemplo, han demostrado que si se hace esta intervención 2 semanas después de que el niño haya nacido, realmente son eficaces en poder aumentar el número de mujeres que dan el pecho a sus bebés. Sin embargo, esta misma intervención, los trabajadores sanitarios legos, cuando se ha utilizado para promover el cribaje de cáncer de mama, no ha mostrado una eficacia. Sí que ha mostrado eficacia, por ejemplo, para aumentar la vacunación de niños. ¿Cuál es la explicación que se da a esta diferencia de resultados? Diferentes elementos, ¿no? se han
postulado como que pueden tener influencia para esta decisión. En primero, cuál es la evidencia que realmente apoya, ¿no?, este tipo de intervención que están tratando de promover las mujeres y cuáles son las barreras que se imponen. En caso de que la barrera de acceso sea la información, estas mujeres parece que son realmente buenas en traspasar la información de una forma que sea confiable para los usuarios. ¿Cuál es otro elemento que se tiene en cuenta? Por ejemplo, ¿cuál es la formación que han recibido estas personas para poder transmitir esta intervención? ¿No? Parece que cuanto más formación ha habido, más probabilidades hay de que el efecto sea presente y este efecto sea mayor. Aunque los trabajadores sanitarios legos se ha considerado que en general es una intervención efectiva, hay elementos que tenemos que considerar y tener muy en cuenta que nos pueden poner en duda de que esta esta intervención pueda funcionar o no. Un elemento que tenemos que tener en cuenta es intentar analizar en el estudio cuáles eran las condiciones del sistema de salud en que se utilizó esta intervención. ¿El sistema de salud está organizado de la misma forma de mi sistema de salud? ¿Es un sistema de salud que tiene una cobertura universal o no, por ejemplo? ¿Es un sistema de salud que está basado en un seguro privado o en un seguro público? Todo este tipo de consideraciones pueden limitar cuál es el acceso a las intervenciones y, por tanto, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta también? En qué condiciones se tiene que implementar esta intervención. Esta intervención precisa un tipo de personal especializado del cual yo no dispongo. Esta intervención está... el tipo de personal que tengo en mi sistema de salud está preparado para poder trabajar con este tipo de intervención. Está entrenado. Van a tener resistencias para poderlo aplicar. Otro elemento que hay que tener en cuenta también es cuál es la percepción que la población tiene respecto a esta intervención, ¿no? Es la intervención en la cual se aplicó esta intervención comparable a la población de mi país. Mi población está en una situación socioeconómica mejor o peor que la de esta situación. La incidencia de la enfermedad que estamos tratando de abordar es mayor o menor en mi contexto. Por tanto, esto puede afectar la eficacia de la intervención. Si la prevalencia de la enfermedad es mayor, nos puede llevar a que una intervención que tenía una eficacia menor en ese contexto, quizás en el mío tenga más posibilidades de que realmente funcione. Por ejemplo, para un programa de cribaje. Si mi población tiene un estigma respecto a esta intervención, tengo que plantearme una serie de intervenciones en paralelo para vencer este estigma, o me voy a encontrar de que va a haber una poca adherencia a esta intervención y, por tanto, va a funcionar de una forma mucho menor que la que hemos visto en los estudios. O puedo hacer la hipótesis de que este va a ser el caso en mi contexto. En el fondo, cuando estamos hablando de cuándo puedo aplicar el contexto, voy a tener que hacer una serie de evaluaciones subjetivas de cuáles son estos elementos que pueden influir. Hay que ser cautos en el momento de aplicarlo. En general, creo que una buena norma es la de decir, vamos a interpretar que toda intervención va a funcionar a no ser que tenga una buena razón para pensar que no lo va a hacer. Si nos planteamos estos tres elementos, ¿no?, características de la población, características de la intervención y características del sistema de salud, es relativamente sencillo que podamos encontrar estos elementos claves que nos pueden hacer dudar de si una intervención va a funcionar del mismo modo en mi contexto o en el contexto del estudio.